de la mercadería por infracción marcaria y por infracción por el diseño industrial. Que nos parece un caso, o sea, si bien acá en Uruguay no hemos tenido un caso así específico actualmente, pero se han hecho algunas acciones con algunos diseños, más que nada en marcas de lujo, pero este caso, como es bastante reciente, nos pareció importante traerlo a colación, por más que no es en Uruguay, por la importancia de que se tuvieron en cuenta y que quizás si no se hubiera logrado poder proteger, hacer la acción para proteger tanto el packaging como el producto, quizás solamente se hubiera destruido el packaging y el producto podía haber continuado y haberse vendido. Y bueno, más que nada lo nuestro fue bastante práctico y tal. Lo que vimos la tendencia es que las empresas de lujo son como las más interesadas hoy en día en invertir o en tratar de registrar un diseño industrial. No sé si... Bueno. No sé, preguntas, algún comentario, alguna conclusión de qué acomodar, qué mejorar, qué reflexión. Sí. Eso del diseño que tú decías, diseño sin registro, a modo de cómo finalmente lo concretó el Reglamento Europeo de Diseño, la WIPO, a mí me parece interesante. A ver, no deja de ser un mecanismo que adopta temas de derecho de autor que en definitiva los llama diseño y le da una más corta duración. Cuando uno lo lee, dice diseño sin registro, parece interesante, después primero uno se desilusiona un poco, ¿no? Porque dice, ay, al fin y al cabo, pero le da una dinámica a cierto nicho de creaciones. Podría ser. Fecha cierta. Claro. Y además, sobre todo, anima y le da como un box un toolbox, ¿no? Para ese tipo de industrias. Y eso podría ser bueno. Y si queremos realmente tener un perfil de industrias creativas, para que la industria creativa sepa y esté fuerte en ese tipo de desarrollo, a mí me parecería interesante como reforma. Sí, Federico. No, con respecto a los diseños no registrados, si mal no recuerdo, creo que hay algo previsto en el texto de propiedad intelectual del Tratado de Unión Europea-Mercosur. O sea que si eso llega a ver la luz en algún momento, quizá sea la forma de incorporar los diseños en el lugar de diseños no registrados. Sí, yo ahí no hemos debatido sobre tratado, bueno. ¿Qué feria tenemos? Tenemos todos. Sí, nunca, ¿verdad? No hicimos nada sobre el capítulo de propiedad intelectual Unión Europea-Mercosur. Justo tenemos una Argentina, cuestión de conseguir... No, tú tampoco sos optimista. Yo estuve hace unos días en Curitiba, en ese evento de derecho de autor, y se dedicaron un módulo entero a hablar sobre el Tratado de Unión Europea-Mercosur, porque ahí todos estos años han ido los negociadores, y hay siempre un módulo dedicado a los tratados que negocia Brasil. Sé mucho más de lo que negocia Brasil, de lo que negocia Uruguay. Y va donde va Valentina Delich, y ella también sé mucho de lo que hace Argentina. Sí. Pero de lo de Uruguay no sé nada, porque acá realmente no estamos que yo sepa, por lo menos, mucha información no hay ahora por esto del Mercosur. Pero en realidad, ¿ustedes vieron lo que es lo de patentes? Es un artículo que dice, ojalá algún día... Es nada. ¿No? Ese tratado no está negociado para que funcione, si es todo así. Pero además, si la parte de propiedad intelectual es así, es porque no está... Yo lo que había entendido, según comprendió, fue que como la Unión Europea no pudo cumplir con la promesa inicial que había hecho, creo que la responsabilidad de carne, el acuerdo al final fue, sacamos propiedad intelectual, que estaba casi acordado, en una cantidad de puntos donde el Mercosur cedía una cantidad de cosas, y al final sacaron todo propiedad intelectual para que la Unión Europea pueda mantener una postura mucho más baja en la oferta de yo tengo la misma información. Sí. Finalmente no había disposición, digamos, de
conceder un poco más en patentes sobre todo, pero bueno, como bajaron las cuotas y demás, bueno, no, tampoco iban a dar derechos de propiedad intelectual sin nada a cambio. Así sí, es un low profile para algún chirimbolo, ¿no? Una cosa así. Y no sé qué más van a ceder. Ah. Todos los TLC, todo el patentes es un montón. Es nada, es decir, no hay propiedad intelectual y lo ven como una victoria. Los negociadores lo ven como una victoria. Creo más por el cimiento, ¿no? Por tener un acuerdo finalmente con no, lo ven como una victoria porque dicen, de ahora en adelante lo que negociemos como TLC va a tener este jalón. Y va a decir, si con la Unión Europea llegamos a esto, con los demás tenemos este jalón. Bueno, ellos saben, porque son los diplomáticos. Bueno, veremos. Yo no soy diplomática. Así que, no sé. Pero bueno, capaz que hay que ver. Bueno, entonces de diseño ya está. Aplausos fin de bloque. Y entonces nos queda el último bloque. Viene la doctora María Laura Echeverri. Viene también la doctora Maízo, me acompaña. Claro, para acompañar. Así somos más para acompañar a la visitante. ¿Quién tiene los datos para presentar? El doctor Manuel Graña va a ser un doble presentador. Viste, los paneles. Tú vas a hablar acá. Entonces, sí. Bueno, María Laura Echeverri es abogada argentina, creo que ya lo adelantamos un poco. Tiene el estudio Barbalo Farrell y asociado y se especializa en el área de propiedad intelectual, principalmente en patentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Primero por quedarse hasta el final, por la invitación, Paola, un placer. Estamos todos. Beatriz. La verdad, muy enriquecedora hasta ahora todo lo que vengo escuchando. Me di cuenta que hay un montón de cosas que son muy parecidas, como imaginé, y como uno sabe que Uruguay es muy parecida a muchas cosas de legislación, y que otras no. Por ejemplo, la protección provisional que discutían hoy, pensaba, qué bueno que al menos se está discutiendo. Sí, entiendo la picardía de que se han sacado de la ley la posibilidad de reclamar daños a la solicitud en trámite, pero en Argentina eso ni se discute. O sea, no protecciones de la concesión, por más que el titular tenga que divulgar todo al mes 18 cuando se publica la solicitud, y por más que la ley diga, como dice la PIC, que la patente se concede por 20 años desde la solicitud, pero hay un fallo específico donde se dijo, y así también lo ha tomado el INPI, el derecho de patentes, o sea, la solicitud de patentes es un hecho de expectativa, hasta que no te la conceden no hay derecho a nada y por tanto no hay daños retroactivos al momento de la solicitud. Así que bueno, por lo menos lo pueden estar discutiendo, creo que eso es válido, nosotros no hay discusión alguna, así que ahí hay una diferencia. Bueno, a raíz del tema que los convocaba a este encuentro, se me ocurrió, digamos, traer acá un breve comentario que cuando la ley de patentes argentina cumplió 20 años, hace 3 años, en las jornadas de la API, que son algunas de acá me cuenta que van, de la Asociación de Agentes, hubo una charla bastante más amplia que la que dar ahora por un tema de tiempo, donde participó Martín Benzadón, donde se discutió bien en profundidad qué había pasado en estos 20 años, hizo como un barrido para ver a dónde estábamos y dónde estamos en ese momento. Así que bueno, me pareció bueno traer como un resumen de eso para contarles cómo estamos nosotros. No hay muy buenas noticias, como se imaginarán, en muchos aspectos, y ya veremos por qué. Pero bueno, la idea es hacer un mini recorrido desde el 96, que fue cuando se aprobó la ley de patentes moderna, digamos, la que estaba vigente, pasando por modificaciones legislativas, por normas de tipo administrativo, o sea, normas del propio INPI, de la oficina, por la práctica del INPI más allá de las normas que dicta, y por qué pasa en tribunales también. Para ver dónde estamos hoy y, bueno, y cómo llegamos hasta donde estamos. Bueno, también que, igual que Uruguay, Argentina tenía una ley de patentes, una ley muy vieja, en este caso la llamada Ley 111 de 1860, que era una ley copiada de la ley francesa. Además, también era miembro del Convenio de París, desde el 1960, la década del 60, y había alguna otra resolución administrativa tipo directriz, digamos, de la oficina. Igual que en Uruguay también, por lo escuché hoy, lo más importante para rescatar es que en materia de farma no eran patentables los compuestos farmacéuticos, son los procedimientos.
y que requisitos de patentabilidad no se prevía en la ley la actividad inventiva. O sea, no era necesario cumplir con la actividad inventiva. Lo puse entre signos de pregunta porque la oficina en alguna directriz de esa época había como cuando le da la orden al examinador sobre las pautas, sobre cómo analizar una solicitud, lo prevía, por más que la ley no lo decía, o sea que tenía que analizar si era o no obvio. El trámite era relativamente rápido, ahora vamos a ver que esto cambió, y era secreto. La solicitud no se publicaba, sino que directamente se publicaba la patente una vez que había sido concedida. No había medidas cautelares, o sea, el sistema de enforcement era muy suavecito, digamos, no había medidas cautelares, solo incidente de explotación, y el plazo de protección era 15 años desde la concesión. Estaba previsto 3 plazos, uno de 5, uno de 10 y uno de 15, dependiendo del tipo de invento, pero en la práctica todas las patentes se dan por 15. Así que en eso, digamos, también van a ver la diferencia ahora cuando nos adecuamos a la PIC. En el 94 Argentina aprueba la PIC, similar a lo que pasó con Uruguay, y obviamente tiene que adecuar su legislación a esta nueva normativa, ¿no? El APIC en Argentina como es un tratado internacional, tiene jerarquía superior a las leyes, por lo tanto es tiene jerarquía superior a la ley de patentes, en ese momento, y incorpora a la legislación interna, es la aprobación de la PIC, estos estándares mínimos de protección que ya todos conocen, los de no discriminación, qué materia se puede excluir de patentabilidad y cuál no, cuáles son los requisitos, el plazo de protección que se cambia, y prevé, que esto lo traje a colación porque es bastante lo que voy a hablar, en el artículo 50, que no lo escuché todavía nombrar acá, no sé si en Uruguay se aplica, pero lo aplican, digamos, de la manera práctica, que es el artículo de la PIC que prevé las medidas rápidas y eficaces para evitar o hacer cesar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual. Las llamadas medidas cautelares innovativas, o sea, las que tienen por finalidad pedir el cese de uso en la infracción, similar al contenido que tiene una sentencia de fondo, o sea, es adelantar la jurisdicción a un trámite de medida cautelar. Una medida de shock, ¿sí? Sí, está en el 50 y se aplicó a la... No nos apura. Acá en Uruguay, vía rápida. Igual no fue, ahora vamos a ver que acá en Argentina tampoco es rápida. Sí, no. Ya vamos a ver que en Argentina no fue rápida, pero bueno, el APIC la prevé. No nos vengan así. El APIC la prevé. ¿Escucharon alguna vez algo así en Uruguay? Artículo 50 no hay ninguna. Esto es rápido. Bueno, les rápido. puedo dar una herramienta, si no, para empezar a pedir. En Uruguay no hay patentes, por lo tanto, no hay juicio de patentes. Pero la del 50 es para marcas, es para modelos, dice derecho de propiedad intelectual. Y algo rápido tampoco. En Argentina tampoco es rápido, así que ya vamos a ver. Solo quedó en la teoría, pero bueno. La ley actual, que es la que tiene 23 años de vigencia ahora, es la ley 24481. Muy rápidamente contarles que hubieron estos proyectos anteriores, hasta que finalmente se aprobó mediante un decreto, porque hubo todo un tema de que se sancionó, después el Poder Ejecutivo la vetó, se volvió a insistir, el Poder Ejecutivo no la publicó, hay todo un papelón legislativo de cómo se llegó a la ley, pero finalmente, por un decreto, que es el que reglamenta la ley y a la vez aprueba el texto ordenado, es la ley que hoy está vigente, el decreto 26096, aprueba el texto ordenado de la ley de patentes que hoy está vigente y además la reglamenta, ¿sí? Esa es la ley cuyos 20 años festejamos hace un par de años. Son más viejos que nosotros. 3 años menos. Más. El contenido, básicamente, como les contaba antes, es adecuar la legislación a la PIC. Así que, básicamente, tiene los principios generales que tienen todas las leyes modernas de patentes. En materia patentable, un principio general, como el Alejandro, de no exclusión, y esto lo repito porque vamos a ver con el tema Pharma que hay una discriminación. O sea, el principio general es que todos los inventos en todas las áreas de la industria deben ser patentables, y las exclusiones son específicamente previstas por el tratado, y la ley las toma, pero son las que están en 2 artículos, el 6 y el 7. Esas son las exclusiones, no debería haber otras. Los requisitos, obviamente, acá actividad inventiva está incluido. El procedimiento, ¿por qué digo examen diferido? Porque en Argentina lo que hay es varios exámenes. O sea, el examen de fondo no es uno, sino que hay un examen previo al fondo, un fondo y después un examen previo a la resolución final. Así hay como 3 instancias de examen de fondo. Entonces, el INPI hace observaciones, el solicitante las contesta, modifica las reivindicaciones para intentar obtener la patente, puede que la oficina vuelva a hacer otra observación y así hay como un diálogo que hace que este examen se difiera en varias etapas. Y lo de la publicación que ya lo mencioné, que a los 18 meses de la presentación de la solicitud se publica, así que pasa a conocimiento de todos. La publicación incluye bastante información y además el expediente
a partir de que cualquiera lo ve en el boletín oficial publicada la solicitud, puede ir a pedir el expediente en el INPI y consulta y revisa absolutamente todo, así que ya está en el estado de la técnica. Pese a que, como mencionaba, no hay protección mientras tanto, ni aunque te la concedan retroactivamente, ¿sí? No hay protección hasta que no hay patente concedida. Modifica la ley la duración, al igual que la TIC, o sea, 20 años de la solicitud, eso también como en todas las legislaciones. Prevé el pago de anualidades, prevé caducidad por falta de pago de anualidades. Prevé un periodo de transición, que eso también Alejandro hizo referencia, Argentina también, o sea, se postergó. A partir de la TIC había que proteger patentes en el área farmacéutica, o sea, dar patentes de compuestos farmacéuticos, claro está, siempre que cumplan los requisitos de patentabilidad, pero Argentina hizo uso del periodo de transición que prevé la TIC y demoró empezar a conceder esas patentes por 5 años más. Y además, la ley, originalmente como salió, respecto de medidas de enforcement, previó el incidente de explotación, que ya estaba en la ley anterior, y medidas de constatación y embargo, o sea, para ir a constatar si hay una infracción, incautación de una unidad, inventario y embargo. No medidas innovativas, que son estas del 50 de la TIC que les comentaba. Creemos, y analizando cuando pasó todos los 10 años, que empezamos a ver, bueno, qué es lo que pasó acá con esta ley y por qué si íbamos a aprobar una ley moderna para adecuarnos a la TIC, que estamos donde estamos, que hubo distintas situaciones que fueron erosionando esa ley, que tuvo una finalidad, digamos, de adecuarse a una legislación internacional y ser una ley moderna. Una primera erosión la generó el propio decreto reglamentario. Ahora vamos a entrar a ver cada una de estas 6 cuestiones. Otra erosión, la aplicación inferida del acuerdo TIC para patentes, que también ya mencioné. Después, una tercera erosión provocada por una ley que lo que hizo fue incorporar las medidas innovativas a la legislación nacional y con eso vamos a ver que cambió totalmente el régimen. Después hubieron una serie de regulaciones administrativas, o sea, directrices emitidas por el INPI, que se supone que son órdenes, digamos, internas para los examinadores para cómo analizar las solicitudes, que fueron sucesivamente restringiendo la materia patentable. Después, la jurisprudencia, o sea, los propios jueces, las maneras que han resuelto medidas cautelares, ahora vamos a ver respecto de la resolución conjunta en temas de farma, cómo lo han resuelto, y el tema de la admisión de SILFA, que es la Cámara que nuclea los laboratorios genéricos, como terceros en los juicios de negatoria de patentes, junto con las demoras del trámite, entendemos que son las cuestiones que han hecho que esta ley se fue un poco erosionada con el tiempo. La primera erosión, entonces, decíamos el propio decreto reglamentario. El propio decreto que aprobó el texto ordenado de la ley y a la vez la reglamentó, en algunas cuestiones, no en todo, obviamente, en algunos artículos fue, digamos, más allá de su facultad reglamentaria y se excedió. O sea, como cualquier decreto, tiene que, cuando reglamenta una ley, tiene que hacerlo sin alterar su espíritu, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo en el artículo 6, que es uno de los artículos que prevé exclusiones de patentabilidad. Sí, decíamos, este principio general que prevé la ley, como igual que la TIC, es que todos los inventos son patentables en todos los ámbitos de la industria, con la excepción de 2 artículos, 6 y 7, donde métodos de tratamiento, lo mismo más o menos que tiene Uruguay, o sea, las exclusiones que prevé la TIC, que Argentina también las tomó. Uno de ellos está en el artículo 6 y lo que dice es que no se considera patentable la materia viva y todas las sustancias que eran preexistentes en la naturaleza. Subrayo porque así es como lo dice la ley, ¿sí? El decreto, cuando reglamenta este artículo, va un poquito más allá y dice: no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción. Entonces, lo que pasó es que la ley excluía la materia viva preexistente. Por lo tanto, en principio, la materia viva modificada genéticamente, por ejemplo, una planta modificada genéticamente o un animal, eran patentables, porque no estaba así en la naturaleza. Sin embargo, el decreto va más allá y extiende esa exclusión a más, digamos, a un ámbito, digamos, a toda la materia viva. Entonces, ahí decimos, bueno, una primera erosión tiene que ver con que el reglamento se excedió en su facultad, digamos, de reglamentario. Una pregunta. Sí, Perdón. sí. Eso también era una de las excepciones posibles bajo el TRIPS. Era una excepción posible, pero la ley optó por una. Y lo que nosotros decimos... Eso fue un olvido... No, la legislación... se supone que no se presume el olvido del legislador. La ley salió así y el tema es que el Poder Ejecutivo, que tal cual era una posibilidad, estoy de acuerdo con vos, fue un poquito más allá. Entonces, el punto de vista simplemente jurídico, no estoy haciendo una apreciación política, se excedió en la facultad reglamentaria, porque la exclusión es mayor por el decreto que por la ley. Pero sí es verdad que estaba previsto en la ley, es correcto. Bueno, otra de las erosiones fue esta aplicación diferida del acuerdo. Esto ya, digamos,
es tema viejo si se quiere, porque esto ya, los periodos de transición ya pasaron, pero en su momento, siempre nada más recordarles que si el bien el ATPIC se aprobó en el 95, hasta el 2000, o sea, y preveía la obligación para Argentina y para todos los países de conceder patentes en el ámbito farmacéutico, puntualmente compuestos, Argentina hizo uso de la facultad que le da la ATPIC de acogerse a un periodo de transición, como cualquier país en vías de desarrollo podía hacerlo, y lo hizo, y hasta el 2000 no dio patentes sobre compuestos farmacéuticos. Eso en la ley. Pero por otro lado, en la práctica, los jueces también hicieron como una diferencia respecto a la aplicación de la ATPIC en patentes que en otros derechos de propiedad intelectual. Y lo hicieron en temas de medidas cautelares. Este artículo 50 del que les comentaba antes, que es el artículo del ATPIC que prevé las medidas, y es bien operativo el artículo, o sea, prevé que los jueces pueden ordenar medidas rápidas y eficaces para hacer cesar o evitar la infracción de derechos de propiedad intelectual, etc. Lo que hizo, o sea, en materia de marcas, por ejemplo, se empezó a aplicar, la ley de marcas tampoco prevé una norma específica en la ley, y sin embargo se empezó a aplicar el 50 directamente, o sea, los solicitantes empezaron a pedirlo y las jueces empezaron a aplicar medidas cautelares innovativas, aplicando el 50 PIC directo, como norma operativa. Porque tiene la aplicación directa. Nosotros tenemos, claro, es operativo el tratado, acá es programático. Sí, acá no tenemos. Acá primero es superior a la ley, es supralegal, y además es teoría monista, o sea, entra cuando Argentina aprueba la ley, esa ley pasa a son los únicos del Mercosur que tienen eso. El ordenamiento jurídico es derecho vigente, entonces en tanto la norma sea operativa, obviamente hay normas que son programáticas, pero en tanto la norma sea operativa, puede ser aplicada por los jueces directamente. Claro, por eso ha sido que ustedes no la tienen. Sí. ¿Por qué en el caso de los daños, en ese caso no aplicaron el ATPIC y dijeron, no, ahora los daños van a partir de la concesión y no de la solicitud? La ley no dice nada, o sea, la ley no dice absolutamente nada de los daños, la ley de patentes. No es que no está previsto ni que sí ni que no dice de cuándo, dice puede reclamar daños, punto. ¿Y en el ATPIC? Sí, pero nunca se tomó, es como que no se tomó ni se dejó de tomar, quedó un silencio, ¿sí? Donde tampoco en un caso que tengo en la cabeza ahora, Novartis con el LKM puntualmente, donde se discutió si había protección provisional, o sea, si había protección durante el periodo desde la solicitud hasta la concesión, la Cámara específicamente dijo no. Entonces, en realidad, y no aplicó el ATPIC. No aplicó, totalmente lo entiendo. Sí, no. Nadie pero no tengo por lo menos yo conocimiento de que se haya pedido específicamente. Como sí con el 50. Yo creo que no. Yo creo que no. Fue más como un rum de qué se hace con los daños. Salió este caso y como que nadie pide, o sea, en la práctica yo creo que no los van a dar, pero tampoco nadie pide daños desde la solicitud. Por supuesto que uno manda acá documentos y tiene un trámite, pero siempre el otro te va a contestar, hasta que no te conceda la patente no hay derecho a nada, conforme tal fallo, y ahí queda. Entonces no se ha intentado. Yo creo que hubiera sido una opción intentar hacer valer directamente el artículo, pero no se hizo. Volviendo a lo del 50, entonces, en marcas, en modelos diseños industriales y en incluso nombres comerciales, se aplicó el 50 a la PIC directo a partir del año 95. En patentes se difirió, si bien la jurisprudencia entendió que para patentes, como la ley había sido posterior a la PIC, a la aprobación de la PIC para Argentina, el legislador había querido no incorporarla, entonces el juez entendió que iba a hacer uso del periodo de transición y hasta el año 2000 no concedió medidas cautelares en patentes. Innovativas, ¿no? Siempre que hablo de medidas cautelares innovativas. Entonces, recién en el 2001, en un caso que era 2000, pero la sentencia fue 2001, de Lili sobre medidas cautelares, fue el primer caso donde donde la jurisprudencia directamente aplicó el artículo 50 y dijo, este artículo es operativo también para patentes y por lo tanto concedió una medida cautelar innovativa. ¿Sí? Que repito, es una medida que le ordena al infractor cesar en el uso de la patente de manera provisional, pero cuyo efecto en la práctica es como adelantar una asistencia de fondos. ¿Sí? Obviamente que hay que contar con cautela y demás, pero a los 10 días hay que iniciar el juicio de fondo y después se va a discutir todo con actitud de debate y prueba, pero la medida la obtiene. Y es muy importante esa medida. Bueno, siguiendo con las medidas cautelares, les contaba que vino otra ley, que fue una ley, esa 25859, que lo que hizo fue incorporar las medidas cautelares innovativas que no estaban específicamente en la ley de patentes, incorporar un artículo, modificar un artículo e incorporarlas. ¿Por qué fue esto? Les contaba, primero, a partir del año 2001, la jurisprudencia aplicó directamente el 50. ¿Sí? Dijo, bueno, la ley de patentes no lo prevé, el artículo 50 es operativo, lo aplicó. ¿Sí? Y concedió medidas cautelares probando la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y dando una contracautela, que son los requisitos generales del Código de Procedimiento nuestro, que decimos que igual debe ser igual, y que requiere el 50 latín. Ahora bien, por una cuestión muy extraña, porque en realidad se estaban concediendo medidas cautelares con esos
bajo el 50, Estados Unidos citó a Argentina en un panel de la OMC porque entendía que Argentina no, por más que había casos donde ya se estaban concediendo, no prevía en su legislación el Instituto de Medidas Cautelares Innovativas y por lo tanto estaba incumpliendo la PIC. A raíz de esa situación hubo una solución mutuamente convenida firmada entre Argentina y Estados Unidos, por la cual Argentina se obligó a modificar la ley de patentes e incorporar este instituto. ¿Sí? Hasta acá, ok. Pero el tema es que cuando lo incorpora, y esto por arreglo con Estados Unidos, que nunca vamos a entender qué pasó, lo incorpora con requisitos muy extraños a nuestro sistema, que son los requisitos de las preliminary injunctions americanas, o sea, requisitos del derecho anglosajón, ¿sí? Que son estos que están listados acá. Entonces, a partir del 2004, la ley argentina de patentes se modificó y para poder obtener una medida cautelar innovativa hay que probar razonable probabilidad de validez, daño irreparable, balance de daños, que parece un trabalenguas, pero es así, o sea, probar en un marco de una cautelar que el daño que va a sufrir el titular va a ser mayor que el que sufriría el infractor si se lo saca de la explotación del invento. Tiene que haber un dictamen pericial y bueno, la contracautela ya estaba. Y, en principio, con citación a la contraria, es decir, las medidas cautelares que por naturaleza son inaudita parte, en todos lados, incluso en el 50 de la PIC, pasan a ser bilaterales. Lo que ya ahora les cuento con casos, pero esto se pasó a ser un juicio ordinario, o sea, no hay más medidas cautelares en la práctica. Pero son rápidas, o sea, más o menos son, o sea, citan a otra parte, hay una audiencia y se resuelve rápido. Acá tenemos 7 años, ahora la tengo ese 7 años. Y no hay nunca una audiencia, el proceso es escrito, los jueces no quieren saber nada. Bueno. Entonces, a lo que voy es que esta solución que se supone que buscaba, o sea, que reitero esto porque es gracioso, o sea, Estados Unidos quería que se incorpore en la legislación una norma para que haya medidas cautelares para que Argentina cumpla con el 50 de la PIC, le salió, bueno, impuso requisitos más estrictos que el 50 y en la práctica cambió el régimen. Es un régimen que venía aplicándose bien y que hoy, repito, en marca se aplica bárbaro. El 50, digamos, salen medidas cautelares todo el tiempo. En patentes se vio trabado por esta norma con requisitos que son de casi imposible cumplimiento. Y acá les traigo algunos que fue diciendo la jurisprudencia en algunos casos. El primer caso que está ahí de 2007, que es un caso de Bristol, la jurisprudencia fue la primera vez que se pronunció sobre esta modificación legislativa y dijo, sí, es cierto que prevé otros requisitos que no están en el 50 de la PIC, pero bueno, es constitucional. O sea, entendió que no había teniendo en cuenta que la norma es inferior al tratado, entendió igualmente que no era inconstitucional, o sea, que no había una violación al 50 de la PIC por esta normativa. Dijo también en ese mismo caso la jurisprudencia que por ahora cambiaba el principio y el trámite era bilateral. En otro caso de Novartis con Richmond del 2011, dijo la jurisprudencia que había que aportar pruebas fehacientes del daño irreparable, o sea, no una presunción. Porque en marcas lo que se usa y lo que se usa en patentes es una presunción de que si hay un alto nivel de verosimilitud del derecho y demuestro al defensor de demora que no es esto, se presume el daño irreparable, tratando su derecho de propiedad intelectual, que con un periodo donde lo básico es la exclusividad, con un periodo de duración determinado, con todo lo que ustedes ya saben, se presumía, ¿no? Acá no, la jurisprudencia pide prueba fehaciente, que es muy difícil de acompañar, porque ¿cómo probás el daño irreparable? Y además, también lo que dijeron varios fallos es que antes de dictarse antes de pedir una medida cautelar innovativa hay que llamar un perito es oficial, o sea, es un perito de una nómina que tiene el tribunal, un perito oficial, que depende de qué área sea la patente a quien llama, si un ingeniero, un químico, etcétera, para que se pronuncie en el plazo de 10 días sobre la probabilidad de infracción, que hasta ahí más o menos bien, pero también de la probabilidad de validez. O sea, le piden a un perito que en el marco de 15 días analice lo que al INPI le llevó 8 o 9 años. Y por último, y esto también fue bastante curioso en un caso de 2017, que lo llamamos nosotros, fue que la Cámara entendió que como el demandado, cuando fue como citado, se es parte y hace una actitud de debate prueba y ofrece la prueba que quiere y pide nulidad de la pericia, o sea, lo dejan actuar con total, digamos, amplitud, no parece una medida cautelar, sino parece un juicio ordinario, había alegado que la patente equivalente a la Argentina había sido negada en 2 países. Entonces, por más que había sido concedida en 70, por decir un número, no era 70, pero un número mucho más grande, había sido denegado en 2, que justo eran latinoamericanos, la Cámara dijo, bueno, no, si se denegó la patente en 2 países, yo no creo que haya presunción de validez, así que revoco la medida cautelar. O sea, que es muy fácil, digamos, sos infractor, siempre algún país va a ver donde la denegaron, lo acompañás y listo. Entonces, ¿cuál fue el efecto práctico de esta ley que buscó otra cosa? Bilateralizar el proceso, eternizarlo y frustrar el sistema, básicamente.
Ahí le puse algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de este Novartis con Richmond que les comentaba, la pericia, solo la realización de la pericia tardó 1 año y medio. Solo la pericia, imagínense. En el caso de Bristol, la medida que se solicitó en 2007 finalmente se concedió en 2013. Se resolvió en 2013, o sea, 6 años de trámite para una cautelar. Una preguntita. Sí. Estas medidas cautelares son respecto de patentes concedidas. Siempre. Solicitud, nada. Ni vayas a preguntarle a nadie nada, pues no te miran. Claro. No, concedida. Pero entonces, y cuando se analiza la validez sí. de la patente, ¿implica que en un juicio ordinario es habitual que un juez analice la regularidad del acto operativo que concede la patente? Mira, hay todo un tema ahí, porque en un juicio ordinario lo va a analizar si, vamos a suponer que yo, no sé, la actora demanda por cese de uso, lo va a analizar en tanto el demandado reconvenga por nulidad. Si el demandado no trae el tema de la validez de la patente al juicio, no lo va a analizar. Mientras que una cautelar sí, yo sé dónde vas. Y un juez habitualmente... Imagínate el perito que le dan 10 días para que analice lo que el INPI tuvo, o sea, capaz 10 años de trámite, es un expediente que... Y además ver si en algún país la denegaron, porque las preguntas del infractor... Porque, ¿qué pasa? La práctica es esta. Uno pide una medida cautelar, se designa el perito se expide. Son los 2 puntos que pide la ley, que es probabilidad de validez y probabilidad de infracción. Generalmente un informe corto, analiza, en 2 meses, 3 meses, podemos tener un dictamen. Ahí se le da, el juez antes de conceder, antes de resolver, perdón, le da traslado a la otra parte. Ahí viene la otra parte del juicio. Cuando la otra parte viene, pide nulidad de la pericia, remoción del perito, nuevas preguntas al perito, trae todas las patentes donde fue denegada, los casos, todo, o sea, como una amplitud de debate como si fuera un juicio ordinario, y lo trae a la medida cautelar. Entonces ahí el proceso se ordinariza, porque viene el traslado, o sea, pasa a ser un juicio ordinario. Entonces el perito se tiene que expedir sobre lo que el demandado dijo. Además, el demandado le va a querer remover al perito, va a decir que no fue buena la pericia, que es imparcial, perdón, que es parcial, etcétera. Y todo eso, claro, a ver, ¿qué le interesa al demandado? Demorar. Entonces, va a meter todas las trabas que pueda, procesales, aunque después se las rechacen, lo que sea, y eso hace que tenés 7 años para que la Cámara, o sea, segunda instancia, resuelva, no digo que conceda, digo, resuelva acerca del pedido de una medida cautelar. Entonces, en la práctica, cuando un cliente pregunta, hay, pero no hay. O sea, no vale la pena. O sea, la verdad es que la última de 2017 fue, bueno, listo, esto no vale la pena, hay que ir por otro camino. Pero bueno, lo curioso es cómo que esto no estaba en la ley y que si esta modificación no hubiera sido aprobada, si no hubiera venido a Estados Unidos con este planteo y demás, y se seguiría aplicando el 50 de la PIC, estoy segura que estaríamos mejor. Pero bueno. La otra erosión, eso ya medio que lo comenté también, el tema de las regulaciones administrativas. No voy a entrar en detalle porque son muchas, pero sí que decirles que todo lo que, digamos, las circulares, directrices que la oficina fue aprobando a lo largo de estos años, fueron restringiendo la materia patentable. La más, digamos, la estrella acá, la que lleva todos los premios, que en Uruguay hay una parecida, y lo estoy hablando con Alejandra, es la resolución conjunta de 2012 sobre las nuevas pautas de examen para el área químico-farmacéutica. Pero no son las únicas, hay otras, y todas fueron restringiendo la materia patentable, ¿sí? En sede administrativa, ¿sí? No modificación legislativa, sino un escalón más abajo en la pirámide jurídica, ¿no? Esta resolución conjunta, la que le decía las nuevas pautas, que es la que más, digamos, ha causado revuelo, si se quiere, sobre todo por la industria que se trata y todo lo que ya había hablado Alejandro, que coincidimos. La resolución conjunta esta de 2012 fue dictada por el INPI, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria. Y lo que hizo fue aprobar pautas, o sea, unas directrices para la oficina, para analizar solicitudes en el ámbito químico-farmacéutico. Básicamente, o sea, digamos, si uno lee los considerandos de esa resolución, lo que pretendía o lo que alega la resolución es que pretendía compatibilizar el derecho a la salud con los derechos de patentes. Y estaban preocupados, esto en el marco de un acuerdo del Mercosur de 2009, preocupados por la proliferación, está entre comillas porque está así textual, preocupación por la proliferación de solicitudes de patentes sobre materias que no constituyen verdaderos inventos o que son desarrollos marginales. Y haciendo uso de las flexibilidades de la TIC, que lo puse entre comillas porque es verdad que hay flexibilidades en la TIC, pero no son esas, pero da para otra charla, lo que hacen es emitir una resolución que, acá les puse un listadito para hacerlo rápido y sin entrar en tanto detalle, pero es un montón de inventos, la mayoría del área químico-farmacéutica, que antes eran patentables, pasaron a no ser patentables.
A ver, antes eran patentables en tanto cumplieran con los requisitos, no es que todos eran patentables, digo, eran susceptibles de una patente en tanto cumplieran con novedades de actividad inventiva. Pasaron directamente per se a no ser patentables. Eso se hizo por medio de una resolución que la dictaron 2 ministros y el INPI, que no tiene facultades para legislar, es la autoridad de aplicación. Entonces decimos que mediante esa resolución el Poder Ejecutivo, de manera inconstitucional, reescribió el tratado, que es el ADPIC, y reescribió la ley de patentes, lo hizo de forma retroactiva porque además lo aplicó a solicitudes que en ese momento estaban en trámite, estaban siendo analizadas. Hubieron casos de solicitudes que tenían examen de fondo aprobado, donde decía, sí, este cumple con requisito de novedad, ya estaban para conceder, la volvieron a analizar y cambiaron el criterio. No, ahora no es más nuevo. O sea, a ese nivel le digo. O sea, entonces fue ahí, a raíz de esto también de lo de retroactivo, es que me acuerdo cuando conté, ahora les cuento porque hay un juicio por esto, cuando el INPI contesta la demanda, el Estado contesta la demanda por este tema, lo que dice es, bueno, en realidad lo de retroactivo no te lo tomo porque las solicitudes de patentes son derechos en expectativa. Entonces, como derecho en expectativa, yo puedo cambiar la legislación y vos no tenías derecho a que mantenga la legislación hasta que te conceda la patente. Eso es lo que... Lo hizo en contradicción con sus propios actos. ¿Por qué? Porque el INPI, si uno lee el expediente administrativo de estas pautas, el INPI mismo hizo todo un dictamen donde fue diciendo de cada uno de estos inventos, no sé, polimorfos, enantiómeros, composiciones, cada uno de estos inventos del área de medicamentos, fue diciendo, bueno, antes se concedían en estas condiciones, ahora no se van a conceder. O sea, fue diciendo, o sea, él mismo reconociendo cuál era su práctica y lo que va a pasar ahora. Y además lo que decimos es que viola la PIC porque discrimina un sector de la tecnología, o sea, pone parámetros para los requisitos de novedad de actividad inventiva que no tienen, cuando los requisitos son los mismos, otros sectores tecnológicos, así que aplica solamente al sector farmacéutico, básicamente. Entonces lo que hizo fue elevar los criterios de patentabilidad para invenciones en este campo, vaciar de contenido los conceptos de novedad y actividad inventiva, porque directamente por ejemplo, lo que hace es decir, las composiciones de compuestos conocidos son obvias. Entonces no deja que el examinador analice en el caso concreto si para ese caso había o no, digamos, era o no obvia, sino que directamente lo presume. Entonces no hay un análisis, no hay, por eso lo que pasa acá es, se excluye a priori determinados inventos de la patentabilidad y se los priva de un examen, o sea, directamente no hay examen para esas solicitudes. Entonces lo que hizo en la práctica la resolución fue agregar materia no patentable a estos 2 artículos únicos que tenía la ley, que era 6 y 7, que son los que prevé la PIC, le agregó materia no patentable vía reglamentaria, o sea, vía por una resolución administrativa de 2 ministerios con el INPI. Acá hay muy rápidamente, es una tabla que hemos armado cuando salió esta resolución. Van a ver que ahí están casi todos los países de Latinoamérica con los tipos de inventos del área química típica. Y lo que ven en rojo son los países más, digamos, severos, o sea, los que no conceden patentes de esto. Van a ver que Venezuela es el que más y que Argentina lo sigue ahí muy cerquita y que el resto de los países, sin Uruguay, tiene muchos amarillos, porque en ese momento, ahora seguramente esto cambió un poco, pero había muchos como que no se sabía, pero no, lo que sí, y lo había hablado con los técnicos que hacen filing de toda Latinoamérica, es que ningún país, sacando Venezuela, es tan restrictivo como Argentina para todo este área. Después si quieren se los dejo, Beatriz, para mirar más detalle, pero la verdad que te da una muestra, bueno, a dónde queremos ir, ¿no? Básicamente es eso. ¿Y qué pasa en tribunales con esta resolución conjunta? Bueno, 2 cosas. Por un lado, que en un caso donde se estaba analizando la validez de una patente que había sido concedida antes de las pautas, en un polimorfo, pero en el caso de la Cámara de Apelaciones, nuestra Cámara de Apelaciones es la Cámara Federal, lo Civil y Comercial Federal, y tiene 3 salas. O sea que son poquitos jueces los que tratan temas de... No es especialista en PI, pero tiene bastante carga, o sea, tienen bastantes temas. Entonces saben bastante. No son especialistas, pero saben del tema. No es un tribunal especial en PI, pero sí es un tema, un fuero que tiene algunos otros temas aeronáuticos y demás, y muchas cosas de PI, sobre todo de marcas, pero patentes también. En ese ámbito de ese juicio que se estaba discutiendo la nulidad de una patente, pero que no se está discutiendo en sí las pautas estas, la Cámara dijo obiter, o sea, como mayor abundamiento, y reconoció la validez. O sea, que eso nos presentó una alarma diciendo, bueno. El tema es que hay un juicio, que eso es lo que quería contar, que lo lleva adelante, lo inició KM, que es la Cámara que nuclea los laboratorios innovadores, contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y el INPI, justamente pidiendo la nulidad de estas pautas. Ese juicio está en trámite desde el año 2013, y bueno, no sabemos qué va a pasar, está por abrirse a prueba, pero ahí es donde el único caso nos está discutiendo realmente si todo esto que nosotros decimos, sí, que son inconstitucionales por violar el tratado, etcétera, si es o no así, lo va a terminar diciendo la justicia. Y contarles que Silfa, y lo pongo porque ahora, a raíz de otra cosa que viene más adelante,
Silfa, que es la cámara que nuclea los laboratorios genéricos, que tiene mucha fuerza en Argentina, un lobby que tiene mucha fuerza, ya fue aceptado como tercero. O sea que en esta discusión sobre si las pautas son o no constitucionales y si van a quedar en pie o se las va a derogar, están las dos cámaras y el INPI, y el Ministerio de Salud y de Industria, ¿sí? Discutiendo esto en tribunales. Después, simplemente contarles rápido que además de estas pautas para el área químico-farmacéutica muy restrictivas, hay otras, se dictaron otras en 2015, que restringieron la patentabilidad en biotecnología. O sea que en biotecnología también tenemos bastantes restricciones, y es otro campo que para Argentina es muy fuerte, bueno, igual que Uruguay, ¿no? Por lo agro y demás, es muy fuerte. Básicamente lo que buscan, no los quiero aburrir con esto, pero lo que busca la resolución es evitar, o sea, todo lo que se puede patentar es aislado, o sea, tenemos un evento de transformación, por ejemplo, en una planta, pero aislado, o sea, que nada regenere en un individuo vivo. La idea es que no haya patentes de plantas, más que nada está pensado en eso. El punto va a ser verlo en la justicia, que todavía no lo vimos, no tuvimos caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo la patente que me la conceden con el evento aislado? O sea, el aislado quiere decir en un frasquito. ¿Qué pasa cuando yo lo encuentro en una infracción en una planta? Y si me van a decir, ¿qué me va a decir un juez? Si es que está infringiendo o no quien lo tiene puesto en una variedad vegetal, por ejemplo. Pero bueno, esta va a ser una discusión que todavía no está clara. Pero bueno, también contarles que en biotecnología también hubo restricciones y se están aplicando. Además de todo esto, los trámites demoran más. Acá tenemos un gráfico de patentes concedidas, son los últimos números que tenía, pero ahora estamos tratando de conseguirnos más actualizados, pero no bajó de acá, fue más larga. En el 98 un trámite de concesión tardaba 5 años, hoy para el 2009 había subido 1 año y medio, ¿sí? Si hubieron algunos picos, subió bastante. Después, acá tenemos otro donde nos muestra las denegatorias. Fíjense, lo que está en gris clarito son las denegatorias. En el año 98, una denegatoria tardaba 4.7 años y en el año 2011 tarda más de 10. Imagínense que si un solicitante tiene luego que ir a tribunales a litigar una denegatoria, o sea, a recurrir una denegatoria, y ya se le insumieron 10 años de los 20 que tiene como total, y tenés 4 o 5 años de juicio, desincentiva cualquier tipo de... Y eso que trae como consecuencia, que además de que duran más los trámites, hay una caída constante en el número de solicitudes de patentes. Ahí van a ver que eso es porque a Argentina llegó un pico de 7.300 más o menos en el año 69, con vieja ley, y nunca más se logró ese pico de solicitudes. En el 2000 hubo un poco más, hubo 6.000 y pico, pero no se llegó a ese número más alto que les contaba. O sea, digo, con la nueva ley, con la ley moderna, nunca llegamos a la cantidad de solicitudes que se presentaban en la década del 60. Y ahí vemos hasta 2014, justo cuando en el 2012 salieron estas pautas, que en teoría lo que decían era que había una proliferación de solicitudes de patentes. La verdad que no se ve una proliferación, se ve más que nada que estaba bajando, y bueno, y continúa en baja. Hoy no llegamos, acá está 4.000, hoy no llegamos a 3.500. Que, a ver, entiendo que puede ser mucho, pero cuando en un momento hubieron 7.500, ¿no? Digo, con una ley que supone que debería ser más amena. Con un país tan grande, ¿no? Sí, es así. Bueno, ahí está, lo mismo, está como agregado desde el 95 que se aprobó la ley hasta el 2015, que era los datos que tenía, y van a ver que fue bajando, no tanto, pero digo, de 4.000 y pico a ahora debe estar menos de 3.000 en el 2017. Pero digo, no ayudó la ley a que se conceda más ni a que se solicite más. Sí. ¿Tenés indicado cuánto de los extranjeros y nacionales? Sí, tengo. No está acá, pero lo tengo. Es mucho el extranjero. Y debe ser 10 y 90. Depende del área. En farma, seguro. Y más porque ahora con estas pautas también, la primera solicitud denegada por el INPI por nuevas pautas, por los criterios de estas nuevas pautas, fue justamente una solicitud del CONICET, que es el organismo de investigación público, porque era de una invención incremental, porque en Argentina no hemos, igual que en los países, digamos, la mayoría de los países en desarrollo, no hay, investigación de base, lo que hay investigación agregada, o sea, se hacen mejoras sobre lo que ya existe, pero que obviamente tiene un valor, y que es lo que hacen las universidades públicas y demás, y bueno, y esas son las primeras afectadas por estas pautas. Entonces, si ese es el número que era capaz un poquito más, hoy es menos, porque también ni presentan, porque ya saben que no se la van a conceder. Esa es la realidad. Vegetales se registran. Variedades vegetales se registran no por variedades vegetales, es legislación aparte. Argentina optó por ir al régimen, digamos, sui generis así que semillas será. Por ley de semillas sí se registran variedades, correcto. Lo único que, digamos, de agro que tenés por patentes es un evento de transformación, alguna cuestión, un vector o demás, pero que tiene que estar hoy por la normativa aislado.
Y por último, ya con esto termino, la intervención de los terceros en los juicios denegatoria. Como les contaba hace un ratito, y medio que pareció lo que supongo pasa acá, cuando el INPI, digamos, termina el trámite, cuando el INPI deniega o concede la patente. Si la deniega, tengo una instancia judicial de revisión de ese acto administrativo que la denegó. Históricamente, ese acto administrativo, ese juicio, tenía dos partes. El INPI, como demandado, y el titular de la solicitud, que es el que iniciaba la acción, ¿sí? Durante el trámite, de hecho, de solicitud, la intervención del tercero está muy limitada. ¿Pero qué pasó? Silfa, que es la cámara que nuclea los laboratorios genéricos, encontró una buena idea que fue tratar de meterse en los juicios por denegatoria. ¿Desde cuándo lo hace esto? Desde que se aprobaron estas pautas, y justamente lo hacen los casos en que se discute patentabilidad de invenciones en el área químico-farmacéutica relacionadas con enantiómeros, polimorfos, composiciones, todos los inventos que están, digamos, en teoría no son patentables por las pautas. ¿Qué dice Silfa? Bueno, ¿qué es lo que busca? Simplemente demora más el trámite, claramente, y lo logra. Entonces lo que hace es un juicio que era bastante sencillo entre el INPI y el solicitante, que normalmente tenía una duración más o menos de 2-3 años, con una especie de cámara que para Argentina es bastante rápido, se empezaron a alargar porque Silfa empezó a intervenir. ¿Cómo lo hace? La figura que usa es tercero y lo hace como coadyuvante de la posición del INPI. O sea, lo que él dice es que viene a ayudar al INPI a defender la legalidad del acto. Pero en realidad lo que quiere Silfa es que se deniegue la patente o que se conceda, y lo que quiere el INPI, se supone, el INPI quiere que se cumpla la ley, no tiene parte por nadie. Pero bueno, y lo gracioso, lo más gracioso de todo, es que cuando le corren traslado a las partes de estos pedidos, obviamente el solicitante se opone, pero el INPI también se opone. O sea, el INPI, a quien el tercero quiere ayudar, se opone. Y sin embargo, así todo lo están admitiendo. Esto trae un montón de demoras. Tenemos casos, hoy le contaba al chico, tenemos casos donde se presenta Silfa y pide 150 puntos de pericia. O sea, una cosa que, digamos, pide que además de un perito oficial venga la UBA y haga un informe, o sea, trabas, digamos. Lo que busca claramente es demorar el trámite, porque su negocio es que pasen los 20 años y no haya, digamos, no se trate el tema o no se llegue a revisar la decisión administrativa. Y bueno, y lo viene logrando, la puerta se la abrieron, esa es la realidad. En primera instancia, de 24 casos que se presentó, se lo admitió en 17. Y tenemos un problema, que es que, por nuestro código procesal, la resolución judicial que admite un tercero no es apelable. Entonces, en los casos que lo admitieron no hay vía recursiva, ¿sí? Los casos que llegaron a Cámara, a la segunda instancia, son casos donde lo rechazaron y Silfa apeló. Nosotros tenemos 3 salas, de las 3 salas ya se pronunciaron 2. Una dijo una cosa y la otra dijo otra. O sea, una dice que corresponde admitirlo y otra dice que corresponde denegarlo. Y hay una tercera sala, que es la 2, que todavía no tuvo ningún caso, así que no sabemos lo que va a decir. Pero bueno, lo que está pasando en la práctica es que Silfa es un actor más en el juicio y eso implica demoras en el trámite, incluso aunque el propio INPI se opone. Porque para el INPI era muy fácil. En esta instancia, la vía administrativa no. Lo que hace, no, la ley administrativa no. Y eso es uno de nuestros argumentos. Tiene, de hecho creo que lo pusimos acá, no quise mandar, pero puede, o sea, vos como tercero te podés presentar y presentar observaciones. Pero tenés que ser, bueno, puede ser cualquier competidor, sí lo puedes hacer. Y no lo hace en general, como que llega más tarde, pero bueno, encontraron esta alternativa y bueno, la verdad es que les está funcionando, esa es la realidad. Nosotros, o sea, los solicitantes lo que en realidad normalmente dicen es que el trámite es de las dos partes, que la intervención de terceros en el trámite es limitada, entonces esto es como que el juicio es una continuación del trámite, entonces ¿por qué se va a dejar un tercero intervenir cuando el INPI te está diciendo que no necesita que nadie lo ayude, que puede resolverlo solo? De hecho, hemos hablado con el INPI muchas veces. El INPI, la verdad que en general los juicios eran cortos, a ellos en mayoría se confirman las decisiones de la autoridad administrativa, esa es la realidad, así que tampoco les sirve un juicio más largo, o sea, no les interesa, pero bueno, por ahora le han abierto la puerta y bueno, y es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Se intentó también, porque cuando tenemos sentencias contradictorias en una misma sala, hay un recurso que se llama de inaplicabilidad de la ley, que se puede, lo que tiene que hacer la sala es ponerse de acuerdo, bueno, no puede haber 2 salas diciendo algo distinto, tienen que tomar una decisión. Silfa presentó en uno de los casos este recurso y se lo rechazaron. O sea que por ahora, como está la cosa, va a depender de en qué sala caiga, si lo aceptan o lo rechazan. Así que bueno, entendemos que en estos más de 20 años se recorrió un círculo, pero que fue un poco imperfecto, en el sentido que aprobamos una ley que supone que iba a adecuar la legislación a la PIC, que iba a ser una ley moderna, y hoy lo que está pasando es que los trámites de patentamiento duran un montón más de años que antes, que no se conceden casi patentes del ámbito farmacéutico, o sea, las que se conceden están muy limitadas a compuestos específicamente divulgados, con ejemplos
muy, digamos, una protección muy fotográfica que en la práctica no tiene sentido, o sea, es muy fácil evadir. Que se presentan hoy menos solicitudes de las que se presentaban en el año 1960, que si fue aceptado como tercero en los juicios, por más que en el trámite no puede presentar observaciones, pero no puede ser parte, no es parte. Y si pese a todo esto te conceden la patente, las cautelares se eternizan y finalmente son rechazadas. Esa es la realidad. Así que el pronóstico es reservado. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecidísimos que hayas venido, agradecidísimos a tu estudio, a Marval, que en realidad la envió. Así que muy agradecidos de la colaboración. Agradecidos a Paola, que fue la que invitó, la que tuvo la idea, fue un motor. Nosotros no pagamos. Bueno, sí, ese es lo que tenemos. Y así que tenemos toda una generosidad e iniciativa. Fue Paola y Silvina que se retiraron, fueron los motores en este caso del evento. Bueno, ¿tenemos algunas preguntas para hacerle? Sí, adelante. Quería saber, tú hablaste de los peritos. ¿Qué requisitos de idoneidad tienen? Mira, la realidad es que los peritos, primero, que algo que lo hablé con algunos hoy con Beatriz, que me llamó mucho la atención cuando ustedes hablaban hoy de que hay una pericia legal, además de la técnica, o sea que el juez que no sabe